se ha acostumbrado por siglos a adaptarse y responder a estos cambios. Claro. Y dependiendo de la hora del día, nuestro cuerpo se prepara para diferentes procesos biológicos. Y los ritmos biológicos que se repiten aproximadamente cada 24 horas, porque recordemos que es un poquito más que 24 horas, se denominan ritmos circadianos. Y la luz es el estímulo principal que ayuda al reloj circadiano. Y por lo tanto, los ritmos circadianos mantienen un ritmo sincronizado con el día de 24 horas. Si se produce una falta en esta sincronía o simplemente hay una interrupción en esta circadiana, podemos experimentar disminuciones de las funciones fisiológicas, el rendimiento neuroconductual, el sueño, etc. Por lo tanto, las características de la iluminación que son efectivas para el sistema circadiano son diferentes a las efectivas para el sistema visual. Y para aplicar y para mitigar los síntomas de enfermedades, como el Alzheimer incluso, la depresión, el desfase horario, la falta de sueño, necesitamos una mejor comprensión, por una parte de la cantidad de luz, pero también del espectro, el tiempo, la duración y la distribución de la luz que es efectiva para ese sistema. O sea, en el fondo nos encontramos ante, yo diría, una relación súper estrecha y poderosa entre la luz y la salud. De hecho, yo diría que hay unas teorías que han planteado que la luz es el aporte ambiental más importante después de la comida y el agua para controlar las funciones corporales. Es decir, estamos realmente ante, yo diría, ante una luz que es potentísima frente a toda nuestra altura. Muy poco. Muy poco, ¿cierto? O realmente se sabe. Lo que decías. Sí. Porque hablabas de que es importante la composición espectral de la luz, también el tiempo, ¿no? Hay gente que no sabe lo que es la composición espectral y creo que eso es importante explicar un poquito. Claro, bueno, la composición espectral corresponde a toda la radiación energética que tiene una fuente de luz en el tiempo, en longitudes de onda distintas. Es decir, nosotros podemos hacer una comparación. La luz natural, por poner, digamos, la base, corresponde a un espectro visible. Eso significa a un espectro continuo que incorpora además radiaciones que están en la parte ultravioleta y en la parte infrarroja, que escapan a este espectro visible. Pero sí es un espectro continuo, es decir, todas las longitudes de onda lumínicas están presentes. O sea, claro, todas las longitudes que en el fondo el color es longitud de onda. Por lo tanto, efectivamente están todas presentes, aunque no necesariamente en la misma proporción. Si fuera la misma proporción, esta curva espectral sería una línea recta. Claro. Sin embargo, tiene la hora del día, ¿no? Y depende de la hora. Por eso decíamos que cambia minuto a minuto y depende del lugar geográfico y de la época del año en que estemos. Ahora, podríamos decir también que podríamos hacer una tremenda pregunta. ¿Por qué la composición espectral de la luz es tan importante? A ver, de acuerdo a estudios recientes, y que realmente no estaban en nuestro ADN, ni tampoco estaban presentes, en nuestros ojos contiene nuevos tipos fotorreceptores, distintos y diferentes a los conos y los bastones, que eran los que realmente conocíamos todos. Siempre se supo que eran los conos y los bastones. Exactamente. Sin embargo, estos nuevos fotorreceptores que
se llaman células ganglionares retinianas y que son intrínsecamente fotosensibles, las IPRGS, estos nuevos fotorreceptores tienen una sensibilidad espectral única, que es responsable para la estimulación no visual, porque aquí también aparece un aspecto súper importante. Nosotros estábamos convencidos que nuestra sensibilidad del ojo estaba sujeta a que teníamos una respuesta fotópica, es decir, una respuesta diurna, claro, a una curva que era una campana de Gauss, en que la máxima sensibilidad estaba en el centro del espectro o en lo que correspondería a los colores amarillo-verde. Amarillo y verde. Y en esa posición realmente todos respondíamos que era por los conos y los bastones. Sin embargo, estos fotorreceptores... ¿Cuándo se descubrieron estos fotorreceptores? A ver, en el año, yo diría que esto partió, bueno, desde el año 1970 en adelante, pero yo diría que el 2002 fue cuando ya realmente se descubrió esta particularidad y que realmente es un descubrimiento enorme porque claro, esto que se hace responsable de la estimulación no visual, cuyo rol principal es la sincronización de los ritmos circadianos humanos y también de otros mamíferos. Pero resulta que es tremendamente importante y se orienta por la salida, según la salida del sol y la puesta de él. O sea, de la salida en la mañana y en la tarde cuando se esconde. Ahora, esto también es importante entender que hay digamos, yo diría una experimentación que se hizo súper interesante. En el año 2007, específicamente, cuando dos científicos, que eran Foster y Lockley, de Estados Unidos, durante 6,5 horas hicieron brillar una fuente de luz en los ojos de un ciego de 56 años, que carecía de conos y bastones en consecuencia, porque era ciego. Claro, por lo tanto, ellos se podría creer que no iban a percibir esa luz. Exactamente. Cuando utilizaron una luz azul en la noche, pusieron a través del ciclo de su reloj biológico, atrasaron en 1,2 horas este ciclo en esta persona. Y siempre que las células ganglionarias estuvieran registrando esta luz, los niveles en la sangre de melatonina cayeron casi en un 60%. El estado de vigilia del hombre se agudizó y la actividad de su cerebro se incrementó, lo que demostró que su reloj biológico había sido engañado y llevado a pensar que era día, que estaba durante el día. O sea, eso demuestra que realmente es increíble cómo estas células ganglionares son responsables realmente de definir nuestra actividad, que por siglos estuvo solamente con la acción de la luz natural. Claro. Y resulta que hoy por hoy nosotros teníamos una actividad en el pasado permanentemente en outdoors, o sea, afuera, pero con la incorporación más a encerrarnos en los espacios interiores, más ahora que nunca. Sobre todo ahora, claro. Más ahora que nunca, estamos estamos con iluminación artificial o eléctrica 24/7. Exacto. ¿Y eso en qué nos puede afectar a nuestra salud? Bueno, el gran problema que puede ser es que realmente vamos a perder una serie de condiciones vitales que nos da la luz natural. Y hoy día tenemos la luz natural a través de las ventanas, estando encerrados, pero esa luz natural no sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque no tenemos ninguna contribución directa de lo que es el apoyo al ciclo circadiano, y nos empezamos a desplazar del reloj biológico y nos empezamos a meter solamente en el reloj astronómico, que es el que usamos todo el día.
Claro. Y eso implica que hay una desincronización entre ambos relojes. Si nos recordamos cuando hablábamos la semana pasada con María de Los Ángeles García, lo tocaba, si recordamos, ¿verdad? Ella decía que cada órgano tenía su propio reloj. Que eran pequeños núcleos más chiquititos, relojes más chicos, pero que respondían sincronizadamente al reloj biológico general, al gran reloj biológico. Central, sí. Claro. Que está cerca del hipotálamo. Exactamente. Ahora, es curioso, pero realmente es importantísimo. Lo que nos puede pasar definitivamente en todo esto es que vamos a tener una serie de trastornos en la fase del sueño, vamos a tener consecuencias de insomnio, fatiga, trastornos digestivos, porque no nos olvidemos que realmente la mejor expresión creo que se puede llevar cuando uno hace camping. Cuando uno hace camping, vive con el reloj biológico. Claro. Porque uno después de unos días se acostumbra a que se levante y se despierta con la salida del sol. Y se acuesta mucho más temprano. Y se acuesta mucho más temprano. Duerme mejor. Y duerme mejor. O sea, eso es la mejor demostración de ello. Sí, claro. María de Los Ángeles nos hablaba la semana pasada que una de las consecuencias tenía que ver también con la vitamina D, obviamente, porque el sol directo nos hace producir vitamina D, por lo tanto, recomendaba tomar vitamina D. Yo me fui a la farmacia y ahora estoy tomando vitamina D. Y otra cosa que hice fue me di cuenta que el sector más soleado de mi casa estaba desperdiciado, entonces moví todo para poder aprovecharlo. Sí, pues claro. Y trato de ponerme un reloj a la hora en que ahí está el sol. Importantísimo. Ahora, aquel que tiene un patio y que pueda salir al patio y ponerse a la acción de la luz del sol, no exagerar, bueno, en este tiempo no tenemos una gran radiación solar que pudiera afectarnos realmente, pero si alguien tiene un patio, recomendación, aprovecha, aunque se abrigue un poco, salga. Y aunque no haya sol, porque también la bóveda celeste nos entrega una iluminación indirecta que ayuda exactamente igual. Sobre todo en la mañana, ¿no? Sobre todo en la mañana. ¿Necesitamos más el espectro azul? Totalmente. Sobre todo porque ya nos hemos dado cuenta que el espectro azul, por estas mismas células ganglionares, nos hemos dado cuenta de que realmente es tremendamente importante en algunas horas y para algunas actividades. Tampoco exagerar demasiado, pero sí. Ahora, fíjate que hay una cosa que es súper importante que nos lleva a nosotros como diseñadores de iluminación a entender este contexto de poner en valor la composición espectral de la luz. Sí. ¿Por qué quiero decir esto? Normalmente en un diseño de iluminación hasta hoy, en general, siempre nos hemos preocupado de las coordenadas X, Y, de la temperatura correlacionada de color con el CCT, el CRI, digamos el color rendering, gasolina de rendimiento color, la iluminancia, son todos términos genéricos frecuentes usados para describir las propiedades de la luz, por nosotros siempre. Pero cuando iluminamos un espacio y funcionan bien, describimos simplemente una propiedad básica de la luz y todos estamos familiarizados con estos términos de hace mucho tiempo. Sin embargo, son simplemente simplificaciones de una entidad física que contiene mucho más información que esa. Incluida información que puede usarse para clasificar la luz como beneficiosa o como perjudicial para nuestra condición biológica. Por lo tanto, aquí hay un tremendo desafío para todos nosotros como diseñadores de iluminación. Es una responsabilidad también. Enorme. Al haber procesos que son físicos y biológicos involucrados como respuesta a un estímulo no visual, es necesario hablar en términos de espectro de luz, utilizado o al menos encontrar indicadores que nos permitan evaluar el potencial del impacto en la salud.
Hay un montón de estudios que han demostrado... ¿Perdón? ¿Qué estrategia tú te sugieres con eso? O sea, con el tema de poder establecer indicadores. ¿Existen esos indicadores? Bueno, ya están existiendo. De hecho, hoy por hoy, Mariana Figueiro, no sé si probablemente muchos ya la conocen. En todo caso, yo les voy a pasar algunos links para que puedan acceder a informaciones que son súper importantes. Esta es una, digamos, doctora que trabaja en el Lighting Research Center, el Resenlager, del Institute, donde realmente ha desarrollado lo que se llama una medición a partir de los estímulos circadianos. Y los estímulos circadiámetros son parámetros que indican el nivel de la melatonina después de una hora de exposición a una fuente de luz, en cantidad y en espectro visual, espectro electromagnético. Por lo tanto, hoy por hoy, podemos claramente ver si una persona que está irradiada con una determinada fuente de luz por un periodo de tiempo, está con un factor, digamos, con un contraste, digamos, con un estímulo circadiano apropiado para que tenga una contribución biológica y esté en sincronismo con el reloj, digamos, el reloj normal. Mira, qué interesante y esa clasificación, esa medición, ¿tiene como algún nombre o tiene alguna nomenclatura? ¿Cómo se puede establecer? Bueno, claro, está definida como, hay una, digamos, se puede caracterizar la fuente de luz desde un punto de vista circadiano. Es decir, hay una fuente de luz que se llama circadian lux, incluso como dato científico, y que trabaja con el parámetro del estímulo circadiano. Por lo tanto, existe un estímulo circadiano por un lado, y por otro lado existen las distintas horas del día y los niveles de iluminación correspondientes, y podemos decir que con la luz azul existe un valor que parte en 0 cuando no hay supresión de la segregación de melatonina, y 0,7, que es la zona de saturación de supresión casi total que se ha logrado medir. Por lo tanto, uno parte en la mañana con valores que están un poquito sobre 0, 0,3, ponte tú, con una luz azul por un determinado número de horas, después baja esta con una luz neutral, digamos, con menor temperatura de color para irnos acercando más al blanco, y ya finalmente al término de la tarde es casi menor que 0,1, lo que implica que hay una acción de segregación de melatonina suficiente para entrar en el área de sueño. Entonces podemos tener claramente esa escala, y esos valores están ya definidos como para poderla integrar a cada fuente de luz, especialmente en los LEDs hoy día, que tienen en la curva espectral tienen una gran proporción de azul fundamentalmente, y que la única forma, y afortunadamente, como cambió, yo diría, lo que llamábamos la luz electromagnética del pasado por la luz digital de hoy día, podemos nosotros digitalmente modular los LED y cambiar estos pics de resonancia en distintas longitudes de onda, y podemos, incluso como hoy día es factible, llevar los LED, un LED que nos responde exactamente como la luz natural. Claro, eso es genial. Lo habíamos hablado hace un par de semanas también con Fernando Massetti. Esto de la posibilidad que ofrece hoy día la tecnología LED a este blanco que tiene todo el espectro, y que uno puede hacer en la misma fuente de luz una luz fría y una luz cálida, y con eso puede ir regulando el ciclo de manera más natural. Claro, por eso que yo creo que hoy día se componen dos grandes términos: el dimmer, o sea, el dynamable, y el tunable. Entonces tú tienes las dos posibilidades de configurar una luz más dinámica que ayuda absolutamente a la salud de las personas.
Y ahí hablando el tema ya de salud así duro, sí. Hablemos de la salud en hospitales. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí tenemos, en general, por lo menos en la normativa chilena, no se determina bien, por ejemplo, en las salas, en las habitaciones o en las salas de recuperación, que donde están ahí los pacientes y que además están sin luz natural, por supuesto, todo el día y durante varios días. Entonces, ¿cómo afecta en ese ámbito? Bueno, yo creo que mucho, porque, y como no solamente en los hospitales, sino que en la mayoría de los lugares, no nos olvidemos que muy pocas veces se ha tomado en cuenta al usuario para realmente atacar el tema lumínico. Y específicamente ahí, los pacientes han pasado a un segundo plano y todo lo hemos hecho para quienes dan la asistencia. Claro, para que pueda ver bien el órgano. Absolutamente. Hay un tema que tiene que ver hoy día, por ejemplo, con que cualquier sala, por un tema de costos, dicen entre comillas, cualquier sala, hay un interruptor a la entrada con un on-off. Es decir, o hay luz o no hay luz. Sin embargo, no nos olvidemos que un paciente, para lograr un sueño reparador y un sueño realmente profundo, requiere tener la máxima producción de melatonina, y eso se produce a niveles, como lo veíamos recién, a niveles de un estímulo circadiano súper bajo. Oscuridad. Pero claro, entonces, ¿qué significa? Que cuando una enfermera entra a una sala de UCI, por ejemplo, y necesita tomar cierta información respecto a controles que le entrega a las máquinas que están asistiendo al paciente, la única forma de hacerlo es entrar y apretar el enciende on-off. Todo, por lo tanto, y no tan solo eso, no tan solo la luz, también hay un tema del ruido. Claro. O sea, normalmente estas salas de UCI son salas vidriadas y normalmente de correderas. Entonces, al abrir las puertas es un ruido infernal, y cuando entra al cerrarlas, otro, y al encender la luz, otro problema. Por lo tanto, todos los pacientes despiertan y no tienen el sueño que requieren. Y eso, obviamente, impacta en la recuperación de ese enfermo. O sea, un enfermo absolutamente, que incluso bien, se va a recuperar más rápido. Más rápido, y obviamente, y hay un montón de yo diría experiencias que sí lo demuestran, que incluso pacientes que pueden tener normalmente una recuperación en 25 o 30 días, cuando tienen un sistema dinámico de iluminación, pueden acortar esto a 15. Y por lo tanto la recuperación es más rápida, y por otro lado es una recuperación súper, sin una vuelta atrás, por así decirlo, o sea, sin tener una recaída. Claro. Tú sabes ¿qué se está haciendo ahí en el tema de iluminación hospitalaria? Yo diría que, aquí, internacionalmente ya hay muchos lugares, Philips, Osram, hay varias empresas que se han dedicado a esto. Lampa hoy día también está trabajando con esa línea, y así otros que han incorporado el tema de la luz dinámica en estos espacios para que permitan tener una transición de la luz natural con la iluminación artificial, para poder tener estas condiciones de control de iluminación durante las horas del día y la noche. Y por otro lado, también bajo el punto de vista del ruido, también hay un control bastante fuerte respecto a eso. Tú sabes que yo justamente tengo el privilegio en este minuto de estar trabajando en un proyecto de Fondesit con la Escuela de Medicina, con la Escuela de Medicina en el Hospital Clínico de la Católica, específicamente en la UCI. En la UCI. Tuve la fortuna, voy como co-investigador con una doctora del Hospital Clínico de la Católica. Ella es especialista en la medición de melatonina, y ahí me tocó hacer a mí justamente el levantamiento basal de la instalación que había en la UCI, y me encontré con una serie de temas. Primero que nada, con balas electromagnéticos metidos en los equipos fluorescentes, controles encendidos on-off con un interruptor. Y obviamente los pacientes tenían
como no tenían un sueño realmente reparador y son pacientes críticos, había que sedarlos para que pudiesen tener un sueño más profundo, pero eso también los podía llevar fácilmente a terminar con un delirium al día siguiente. Entonces, eso significa que realmente, en vez de ir hacia adelante en la recuperación, se retrocedía. Bueno, hay un trabajo muy interesante por el tema de la pandemia. Realmente esto está un poquito detenido, pero esperamos que cuando tengamos un regreso prudente, lo quiero llamar así, para la actividad más normal. Ni cuándo, no sabemos cuándo va a ser, podamos retomar esa investigación que no deja de ser súper interesante. Qué interesante. Ojalá acá en Chile, porque acá somos medio porfiados con eso, y en general se toma mucho más el tema de la eficiencia energética, tengo la impresión, que esto que tú decías de poner al usuario como primera prioridad. Absolutamente. Lo mismo pasa en los colegios. Yo creo que hay un tema también en los colegios que yo creo que va a tomar un tiempo más, porque realmente hay una condición en los colegios que no solo pasa por el tema de iluminación, sino que hay temas de control térmico, hay temas acústicos, hay muchos temas, pero realmente es una tremenda oportunidad que se está dando ahora por entender que tenemos realmente que hacernos cargo de lo que significa, digamos, las soluciones lumínicas llevadas a realmente el tema, yo diría, de la contribución no visible hacia el cuerpo humano de las personas. De hecho, la María de los Ángeles la semana pasada nos habló de un informe o de un estudio que había hecho unos alemanes en colegios, en que a los estudiantes se los sometía a luz azul. Sí, que claro. Había aumentado el rendimiento en un 30%. Absolutamente. Yo fui a buscar ese estudio y me encontré con un montón de estudios que... Hay un sinnúmero, hay algunos que realmente a mí me producen un poco de alergia, ¿sí? Porque digo, por ejemplo, hay un caso concreto también investigando en un colegio, digamos en San Francisco, un colegio que era Francisco de Quevedo, en España, con estudiantes de 5º grado en primaria. Y realmente ellos aplican, digamos, un shock en azul a primera hora de la mañana, pero que ahí no mencionan de 12.000 grados Kelvin. O sea, yo encuentro un poquito a mucho. Es demasiado. Pero es por un periodo como realmente para despertar. Bueno, yo creo que... Y eso con un nivel de 650 lux, o sea, una intensidad, un nivel de iluminancia de 650 lux y 12.000 grados Kelvin. Bueno, yo creo que si tomamos en cuenta, y hay otro tema ahí súper interesante, siempre cuando hablamos nosotros de cuál es la temperatura en grados Kelvin de la luz natural en las distintas horas del día, siempre hablamos un poco de que empieza en la mañana con 5.000, a mediodía llega a 4.000 y después baja hacia 3.000 en la tarde-noche. La verdad es que a mediodía hay 6.500 grados Kelvin. O sea que esa es la luz más fría natural. Claro, pero yo creo que tenemos 6.500 a mediodía. Y hay un increciendo en la mañana. O sea, yo creo que tenemos más de, o por lo menos un 8.000 debemos tener a primera, creo yo. Yo creo que con un golpe, digamos, en este colegio, digamos, en España, pusieron esa actividad durante un tiempo súper corto, 20 minutos, media hora, y después bajaron a 300 lux con una temperatura de 4.000 grados Kelvin. Y ahí estuvieron en una actividad y después volvieron a subir a 1.000 con 6.000 grados Kelvin, a 1.000 lux con 6.000 grados Kelvin, para desarrollar ciertas actividades. Y eso lo llevaron y encontraron, como tú dices, primero una velocidad de lectura de los estudiantes que aumentó en un 35%. Y que la concentración también mejoró radicalmente con un 45% reducción de errores en lo que hacían. Y en cambio dice que la actividad de la hiperactividad de los estudiantes
se redujo en un 76% cuando se utilizó esto. O sea, hay también ciertas reacciones, porque se produjo cuando se bajó el nivel y se bajó la temperatura de color, pero porque ya habían tenido una actividad previa muy exigente. Uh-huh. Entonces ya hubo una actividad motora muy exigente, probablemente explicaban ahí que eran ejercicios matemáticos, etcétera, que seguramente los tenían en tensión, concentrados, y ahí gastaron mucha energía, y por lo tanto después cuando bajó se liberaron un poco y se perdió la hiperactividad. Pero eso yo creo que es un aspecto súper interesante a poder evaluar en el tiempo. Lo mismo pasa con las oficinas. Las oficinas también hay un tema súper importante. Siempre hemos pensado nosotros aprovechar el máximo de la luz natural que ingreses a las oficinas, para tener una contribución de luz natural y bajo el punto de vista energético hacer un balance entre la luz eléctrica y la luz natural. Pues bien, pero sí, eso siempre, especialmente en los edificios con muros cortina, donde hay mucho acristalado, hay un tema del control de deslumbramiento por una parte de la luz natural hacia el interior, y por lo tanto eso significa tener cortinas. Y tener cortinas por el interior o por el exterior. Baja el nivel de luz, pero por otro lado se pierde la visibilidad hacia el exterior. Claro. Por lo tanto, hay un tema de las personas que se sienten encerradas, como estamos ahora. Entonces, hay unas investigaciones que se están haciendo ahí al respecto, en el sentido de que ¿cuál será el umbral de translucidez o transparencia de esas cortinas para poder ver hacia el exterior y poder detectar ciertos elementos del exterior que nos permitan estar conectados con ese medio, con ese entorno? Y claro, por otro lado, el sol directo es difícil. Es difícil, pero si tú atenúas el ingreso de la radiación directa solar, reflejando la radiación térmica de vuelta, pero dejando pasar solo la luz y buscando que haya una cierta translucidez para poder ver algo hacia afuera, podríamos tener un entorno más grato. Pero por otro lado, justamente con la aparición de los LEDs, con gran cantidad de contribución de luz azul, y por otro lado, que con distintas temperaturas de color tenemos composiciones espectrales distintas, y la luz natural tiene también contribuciones espectrales distintas, cuando se mezclan ambas, ¿qué sucede? Hay un cuestionamiento enorme ahí, porque hoy por hoy, por ejemplo, la mayor parte de las conversiones de las lámparas tradicionales fluorescentes por LEDs en oficinas se han ido por temas de costo a la luz más fría, de frentón. Claro. Porque tiene más flujo. Porque tiene más flujo, más lúmenes. Y porque requieren menos unidades para cumplir los mismos niveles. Claro. Pero resulta que esa condición, si tú la tienes durante muchas horas del día, vamos a tener una hiperactividad con luz azul, pero no vamos a tener ninguna posibilidad de bajar esa temperatura de color, porque va a estar siempre en combinación con la luz natural, que nos puede entregar una respuesta que es incógnita. Claro. O sea, finalmente todo lleva a estos sistemas de luz dinámica. Definitivamente, por eso que yo creo que nos vamos a tener que hacer la idea de que toda gestión en iluminación, todo sistema de control justifica plenamente el uso de estos sistemas, primero que nada para obtener ahorros, y en segundo lugar para beneficiar a las personas bajo el punto de vista de la salud. Bueno, he hablado mucho. Eso cuesta igual, pero es súper interesante. A mí me impresiona el cómo está desarrollado este tema en otros lugares del mundo, y cuesta igual ingresarlo a la mentalidad más económica del cliente tipo, en el fondo, acá en Chile. Yo creo, el organismo público, por ejemplo, que hay un cambio uno a uno.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que también aquí hay una responsabilidad enorme de nosotros mismos de poder divulgar esto y poder hacer difusión de esto, claro, para que realmente tengamos, yo diría, resultados y que nuestros colegas, lighting designers, también se metan a estudiar un poco estos temas para que realmente empecemos a incorporarlos en nuestros proyectos a cabalidad. Bueno, internacionalmente, Well, así como era LEED, ha empezado a incorporar realmente estas variables súper fuertes, ¿eh? Y yo creo que también hace falta que realmente nos enteremos un poco de eso. Cuéntame un poco eso de Well, porque es algo nuevo. Claro, Well, al igual que tuvo, digamos, una época muy importante el tema de LEED, de la certificación LEED, hoy día hay una certificación de Well. Eficiencia energética. Claro, pero certificación Well está orientada justamente a estos temas de la contribución al bienestar de la salud de las personas. Y por lo tanto ahí hay aspectos que están siendo evaluados en términos de esas certificaciones. ¿Qué cosas se evalúan en cuanto a iluminación? O sea, el que tenga, bueno, por ejemplo, un sistema de partida hoy día ya hay ciertos aspectos que tienen que ver con el biolumen, por ejemplo, porque hoy día nosotros para un cálculo de iluminación utilizamos, efectivamente, para obtener niveles de iluminancia usamos lúmenes que entregan las fuentes, ¿verdad? Pero esas lúmenes son para que físicamente consigamos los niveles. Claro, es cuantitativo. Tal como lo hacemos tradicionalmente. Sí. Pero el biolumen es ver qué cantidad de esos lúmenes que emite la fuente tienen una incorporación de un beneficio biológico en las personas. ¿Y eso podría ser igual a qué? Igual a la digamos, al estímulo circadiano. Esa es parte del estímulo circadiano. Claro, pero se cuantificaría en los lúmenes, por ejemplo, que se emiten en la radiancia espectral de los azules. Una parte entre los azules y otra parte también en todo lo que vimos, desde pasar desde el azul, el blanco, hasta la temperatura de color, yo diría más cálida. Todo, que pase por todo el rango, claro, en las distintas horas del día. Eso es. Y este estímulo circadiano apunta exactamente a eso. Justifica plenamente el uso de estos sistemas, primero que nada para obtener ahorros, y en segundo lugar para beneficiar a las personas bajo el punto de vista de la salud. Bueno, he hablado mucho. Eso cuesta igual, pero es súper interesante. A mí me impresiona el cómo está desarrollado este tema en otros lugares del mundo y cuesta igual ingresarlo a la mentalidad más económica del cliente tipo, en el fondo, acá en Chile. Yo creo, el organismo público, por ejemplo, que creo que hay un cambio uno a uno. Totalmente de acuerdo, pero yo creo que también aquí hay una responsabilidad enorme de nosotros mismos de poder divulgar esto y poder hacer difusión de esto, claro, para que realmente tengamos, yo diría, resultados y que nuestros colegas, lighting designers, también se metan a estudiar un poco estos temas para que realmente empecemos a incorporarlos en nuestros proyectos a cabalidad. Bueno, internacionalmente, Well, así como era LEED, ha empezado a incorporar realmente estas variables súper fuertes, ¿eh? Y yo creo que también hace falta que realmente nos enteremos un poco de eso. Cuéntame un poco eso de Well, porque es algo nuevo. Claro, Well, al igual que tuvo, digamos, una época muy importante el tema de LEED, de la certificación LEED, hoy día hay una certificación de eficiencia energética. Claro, pero certificación Well está orientada justamente a estos temas de la contribución al bienestar de la salud de las personas. Y por lo tanto ahí hay aspectos que están siendo evaluados en términos de esas certificaciones. ¿Qué cosas se evalúan en cuanto a iluminación? O sea, el que tenga, bueno, por ejemplo, un sistema de partida hoy día ya hay ciertos aspectos que tienen que ver con el biolumen, por ejemplo. Porque hoy día nosotros para un cálculo de iluminación utilizamos, efectivamente, para obtener niveles de iluminancia usamos lúmenes que entregan las fuentes, ¿verdad? Pero esas lúmenes son para que físicamente consigamos los niveles. Claro, es cuantitativo. Tal como lo hacemos tradicionalmente. Sí. Pero el biolumen es ver qué cantidad de esos lúmenes que emite la fuente
tienen una incorporación de un beneficio biológico en las personas. ¿Y eso podría ser igual a qué? Igual a digamos, al estímulo circadiano. Esa es parte del estímulo circadiano. Claro, pero se cuantificaría en los lúmenes, por ejemplo, que se emiten en la radiancia espectral de los azules. Una parte entre los azules y otra parte también en todo lo que vimos, desde pasar desde el azul, el blanco, hasta la temperatura de color, yo diría, más cálida. Todo, que pase por todo el rango, claro, en las distintas horas del día. Eso es. Y este estímulo circadiano apunta exactamente a eso. O sea, en otras palabras, ¿qué hacemos hoy día, por ejemplo? ¿Cómo medimos la eficiencia de una luminaria en un espacio interior? Son los lúmenes que entrega la luminaria dividido por los lúmenes que entrega la fuente. Esa es la eficiencia de la luminaria, ¿verdad? Ahora se agrega... Los lúmenes divididos por la potencia. Lúmenes, sí, pero eso es eficacia. Claro. Lúmenes por consumo en watts. Pero la eficiencia de la luminaria significa que son los lúmenes que entrega la luminaria dividido por los lúmenes que emite la fuente. Eso nos da una eficiencia. Ahora bien, ahora se nos agrega otra variable. De esas lúmenes que entrega la luminaria, ¿cuántos son biolúmenes y cuántos son lúmenes eficientes? O sea, ¿cuántos son lúmenes visibles y cuántos son lúmenes no visibles? Aquellos que aportan a la salud y aquellos que son simplemente aportan a la función. Entonces ahí tenemos otra variable que entra en juego. El concepto del biolumen. Biolumen. Súper interesante. Y tú me habías mencionado también de otro concepto que se estaba... sí, yo te lo comenté en un momento. Integrativa, me lo comentaste hoy día por teléfono. Sí, lo que pasa es que justamente la Comisión Internacional del Alumbrado, la CIE, que se llama es Comisión Internacional del Éclairage, porque está hecho en Bélgica, esto entonces está en Francia. Del éclairage. Exactamente. Bueno, ellos hay un nuevo término oficial que va a plantear en la próxima edición del vocabulario de la CIE, que se va a llamar Integrative Lighting o iluminación integradora. Que contempla efectos visuales y efectos no visuales de la luz. Yo dentro de las de los links que te voy a enviar para que ojalá todos los que participaron de esta conversa lo puedan tener, lo vamos a ver la forma que les llega a todos. Ahí aparece justamente, voy a entregarles uno exactamente donde hace mención la CIE de que en la próxima edición del vocabulario va a aparecer. Y con esto se va a sacar definitivamente los términos que se utilizaban como marketing, que eran el human centric lighting o la iluminación circadiana o la iluminación biodinámica, todos términos que bajo el punto de vista marketing fueron apareciendo por todos lados, pero aquí la máxima ley de la iluminación, que es la CIE, va a dar su veredicto en el término de cuál es la palabra que hay que usar como iluminación integradora o integrative lighting. El concepto de human centered lighting lo encuentro como más fácil de entender, más intuitivo. Sí, correcto. Pero bueno, está bien, la CIE, la CIE manda. La CIE es la Biblia. Es la Biblia, claro. Ahí, bueno, para los que no saben, la CIA tiene una cantidad de normativa respecto a... Claro, enorme. Histórica, sí. Así es. Oye, qué interesante. Y en la ciudad esto me imagino que de noche es al revés. O sea, de la noche es tratar de proporcionar más bien oscuridad. Bueno, sí, pero por otro lado, yo creo que hay... Mira, justamente yo creo que este término que acuñó, digamos, o que va a plantear definitivamente la CIE, plantean que aquí debe haber la luz justa
en el momento justo para la tarea justa. O sea, tiene que haber control acá. Control. Pero eso significa que en los espacios públicos, cuando ya realmente salgamos a hacer uso de los espacios públicos, va a significar que va a haber mucho más importancia de hacer uso de esos espacios públicos y por lo tanto tenemos que realmente ser consecuencia en cómo iluminarlos. Para que realmente resulten atractivos, por una parte, para que al mismo tiempo representen una seguridad para las personas y por otro lado que nos permitan y nos interesa salir en la noche. Y eso significa que, porque en estricto rigor hay muchos estudios que se han hecho bajo el punto de vista de las relaciones sociales en el espacio público, que plantean que una persona que el alrededor inmediato de su casa o el trayecto entre su casa y la oficina o el trayecto entre su casa y el supermercado, las actividades que haga, es el patio exterior de su casa. Por lo tanto, los que viven en un departamento salen a la calle y están en su patio. Y por lo tanto, esos son lugares públicos que empiezan a tener un tremendo valor. Claro, cobran relevancia. Y para darle esa relevancia y ese valor hay que ser consecuentes cómo le vamos a dar iluminación para ello. Claro. Por lo tanto, ahí hay otros temas que tenemos que abordar de cómo entendemos ese espacio público, cómo lo usamos y cómo nos relacionamos con él. Claro, y volviendo al tema que hablábamos al principio de la composición espectral de la luz, que después de escucharte a ti, después de haber escuchado a Ana María Los Ángeles la semana pasada, tanto en colegios como, o sea, en la vida diaria, uno necesita luz con alta composición de azul durante la mañana. Exacto, sí. Y gran cantidad de luz, o sea, de mucha intensidad, y luego en la medida en que la tarde va cayendo en el fondo, ir haciendo esa luz lo más cálida posible y también bajar la intensidad. O sea, hay un tema exactamente. El control de la intensidad, pero también de la temperatura de color. Absolutamente. Espectral. Sí. Absolutamente. Entonces, eso es algo que, pero en un espacio público, entonces, si pensamos de noche, deberíamos estar con niveles bajos. Absolutamente. Y con luz cálida, absolutamente. Sí, así va a ser. Ahora, así va a ser. Lo que sí tenemos que estar un punto arriba de la activación de la producción de melatonina. Porque si no estaríamos cayendo en un sueño. Es decir, tenemos que mantener la vigilia, pero siempre y cuando con una temperatura de color baja. O sea, niveles de iluminación bajos, pero con una temperatura de color también suficiente para estar en vigilia, o sea, no eliminando totalmente. ¿Cuál es ese límite? Es interesante eso, o sea, ¿desde qué momento uno deja, desde qué temperatura de color o intensidad uno deja de secretar melatonina o viceversa? Bueno, en concreto, yo creo que hay un tema justamente que está medido en luminancias más que en niveles de iluminancia. Pero estamos, por ejemplo, que la máxima actividad posible de los bastones está entre 0,01 y 0,003 candelas por metro cuadrado. Entre 0,01 y 0,03. Y los por otro lado, para los que no saben, son unas células del ojo. Células que están en la retina del ojo y que responden a los brillos fundamentalmente, pero no ven colores. No ven colores. O sea, es una visión nocturna, fotópica, ¿no? O sea, escotópica. Y por otro lado, este rango. Claro. Ahora, incluso inferiores, ¿eh? Los bastones también pueden estar bajo los 0,003. Y por otro lado, la visión fotópica o de conos está entre 3 y 10 candelas por metro cuadrado. O sea, si nosotros estamos en una candela por metro cuadrado, estamos en un rango de activación todavía
intermedio y de activación todavía de conos, pero también de bastones. O sea, yo creo que nunca vamos a salir de una visión mesotópica, que es una cantidad de conos y bastones en conjunto. Porque siempre vemos nosotros con alguna luz. Con la luz de luna, por ejemplo, ¿dónde estaría la luz de luna ahí? La luz de luna está en 0,25 lux, está prácticamente bajo los 0,03. ¿Bajo? Un cuarto de lux está la luz de la luna llena, y eso significa que vemos mucho. Con esa luz vemos mucho. Vemos mucho, sí, incluso con un poquito de luna uno ve. Sí, claro. Mira, súper interesante, Douglas. Nos quedan como 10 minutos. Me gustaría que vimos un poco como esta relación entre la luz y la salud, vimos también el ámbito hospitalario, vimos también en los colegios qué es lo que pasa. ¿Qué estrategias tú sugieres? Ya como un poco pensando en personas que quizás no son expertos en el tema, pero que sí quieren el poder tener una luz más saludable, o quizás más que luz saludables, hábitos o conductas de luz más saludables para sus espacios que hoy día son de trabajo, de vivienda. Estamos habitando siempre el mismo. Sí, yo creo que ahora que estamos encerrados y que nuestra actividad prácticamente funciona en el hogar, ¿verdad? Sí. Una de las alternativas que veíamos, aquel que tenga patio, salga a tomar luz natural en un minuto y vuelva a entrar. ¿Qué pasa si tenemos un departamento que mira hacia el sur? Bueno, yo creo que tendríamos nosotros que utilizar una fuente de luz con aplicación de luz fría en la mañana, es decir, podríamos utilizar una luz más fría en la mañana, durante un periodo de tiempo. Ojalá más de 4.000, o sea, ojalá 4.000, 5.000 grados Kelvin, ¿sí? Hoy día, afortunadamente, incluso hay muchas lámparas LED que tú puedes cambiar la temperatura de color fácilmente, ¿eh? Sí, de hecho hay unas ampolletas que es como... Exactamente, ¿no? que tú, claro, y que tú las puedes... Exactamente, y tú podrías perfectamente tener una luz fría para poder tener una actividad, yo diría, más activa en la mañana. Y durante un periodo de la mañana, yo diría, normalmente esto nace en la mañana creciendo hasta mediodía. Ojalá pueda estar todo el día, hasta mediodía con una fuente de luz fría. Y después de mediodía, empezar a utilizar una luz más cálida. Y utilizar una luz más cálida que paulatinamente sea cálida. O sea, si tú me dijeras que yo pudiera tener la posibilidad, a través de una fuente, a una ampolleta esta, que tener primero unos 5.000, 6.000 grados Kelvin, pasar a 4.000, después 3.500, 3.000 y hasta 2.007 en la noche, en la tarde. 2007 ya quedarnos con la tarde-noche, por así decirlo. Y con menor intensidad siempre. Menor siempre, a medida que bajes. Normalmente hay una relación directa entre el nivel de iluminancia y, por otro lado, la longitud de onda de preferencia. O sea, normalmente los grandes niveles de iluminación se dan en las longitudes de onda más cortas. Más hacia los azules, definitivamente. Hay sistemas, acabo de ver un poco las preguntas. Javier dice que con Hue se puede... sí, claro, Philips tiene esa alternativa que tú puedes tener varias lámparas y las puedes manejar en eso. Por eso que decía yo, el Dynamable y el Tunable son las dos acciones que uno debiera tomar para cualquier proyecto. Hay algunos conceptos que quedaron como en las preguntas, hablaban de cuántos lúmenes equivale a una candela. Es que son dos conceptos. Son conceptos distintos. La candela se rebota. No, a ver, primero que nada, los lúmenes corresponden a la cantidad total de luz que emite una fuente por unidad de tiempo. Y esos son datos que están en todos los tipos de fuentes de luz. Si tú tomas una ampolleta incandescente del pasado, decía que 100 watts eran 1.380 lúmenes. Esa es la cantidad total de luz que emite la fuente. En cambio, la intensidad
es una luz que es dirigida en una dirección particular. Las únicas fuentes que entregan una intensidad en candelas por metro cuadrado son aquellas que están incorporadas en un artefacto o aquellas que tienen un reflector incorporado. Uh-huh. Y por lo tanto ahí no medimos lúmenes, sino que medimos intensidad luminosa. O sea, es la cantidad de luz dirigida en una dirección particular. Claro. O sea, esa es la diferencia entre los dos conceptos. Entre las dos cosas. Uh-huh. Súper interesante. Hablan, ¿en qué sentido está más adelante quizás la normativa europea? Acá hablan de la EN. Yo he estado mirando también otras normativas y indican mucho más cosas que solo los lux. Eso también es evidente que sí, claro. La norma DIN alemana, por ejemplo, establece condiciones muy variadas. De hecho, nosotros en Chile somos tan limitados en nuestra normativa, en cambio hay otros que son bastante más avanzados y han tomado simplemente la norma DIN y la han traducido y la aplican directamente. Nosotros somos muy ajenos a eso y nos hemos quedado con cierta normativa que tiene 2 o 3 cifras y punto. Pero la norma DIN establece niveles de iluminación en un tremendo número de rangos. De hecho, están planteados niveles de iluminancia para distintos grupos etarios. O sea, las personas que tienen una determinada edad requieren niveles de iluminancia mucho menores que aquellos que tienen edad más avanzada. Y entonces se toma, primero que nada, cuál es la edad promedio de las personas que están en un lugar para elegir esa edad del mayor y tomar esa base para establecer el nivel de iluminación apropiado. Entonces, claro, está relacionado también. Absolutamente. Acá Fernando Macetti pregunta, ¿hay estudios de modificación de temperatura de color en pacientes psiquiátricos? Sí, claro que hay. Claro que hay. He sabido he sabido como de algunos casos de autismo. Sí, claro, absolutamente. El caso de autismo es uno de los casos más relevantes en eso. ¿Y ahí cómo se trata? ¿Qué tipo de espectro se requiere? A ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, hay un tema de el comportamiento de las personas en relación no solo al nivel, sino que a la temperatura de color de la fuente. Por ejemplo, si nosotros analizamos, vamos a dos extremos para que podamos entender la situación en términos generales. Por ejemplo, en países nórdicos, donde hay muy pocas horas de luz solar, nosotros tenemos, utilizan mayoritariamente en los espacios de interior luz cálida. Uh-huh. O sea, temperatura de color de 3.000 grados Kelvin, 2.700, 4.000 a lo más. En cambio, en países más tropicales, y podemos nombrar incluso Chile, si tú quieres, no siendo tropical, pero en Chile la mayor cantidad de fuentes de luz utilizadas o digamos requeridas o solicitadas por la gente es luz fría, porque tenemos mucho sol. Claro. Afuera. Entonces, justamente utilizamos en el interior lo contrario. Es decir, como tenemos mucho sol afuera, adentro luz fría. Y si empezamos a analizar desde que muchos años atrás, cuando se fabricaban aquí en Chile tubos fluorescentes, el porcentaje más alto de venta de tubo fluorescente era luz fría y el de menos venta era el tubo de luz cálida. Justamente por eso. Bueno, Douglas, ha sido súper interesante conversar contigo. Se nos acaba el tiempo, siempre se hace súper corto. Creo que has dado mucha información súper valiosa para todos. Agradecerte por habernos acompañado. No, un placer. Gracias por la oportunidad. Está disponible por 24 horas para que se las mandemos a todas las personas que creamos que le pueda interesar. Y vamos a seguir con estos temas todos los miércoles. La próxima semana va a estar Vanessa Torres, que ella es iluminadora y vive en Punta Arenas. Después va a estar tu hijo, también hablándonos de la profesión.
Perfecto. De la luz, y vamos a estar también Ramón López, así que vamos a tener muchos invitados. Qué bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí feliz cuando quieras. Me invita. Ok, que esté muy bien. Adiós.